Ya la vida no es la de antes. No va a volver a ser la de antes. Es otra vida. Y es una vida que aún sin esos maravillosos hijos es preciosa. Tiene sus altibajos. Hay más cosas por las cuales vamos a tener que sufrir porque es así. Por ejemplo, despertar a este papá, pobrecito que se me está durmiendo. Me dice que está descansando nomás. Para nada, muy bien. Entonces eso que descubrimos dentro nuestro, de repente se abre una posibilidad, es como un espectro de posibilidades a realizar luego de la muerte de nuestro hijo o de nuestros hijos. Algo que jamás hubiéramos pensado. Vivíamos para nosotros. Ahora vivimos para todos, para los demás, para nosotros también, pero para los demás. Y eso enriquece nuestra vida de una manera increíble. Y se produce un despertar de la conciencia. Ya no estamos en este plano solamente. Estamos en un plano de conciencia, por darle un nombre, más ampliado, que nos permite ver más allá de este momento de dolor. De dar lo que una vez yo dije y me después preguntaron qué es, el salto cuántico, aquel salto que nos lleva de este momento de dolor a un momento de luz, de iluminación. Pero se necesita ser valiente. ¿Son valientes? Sí. Muy. A ver, ¿son muy valientes? Sí. ¿Eso significa que vamos a seguir adelante a pesar de los bajones que vamos a tener? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Hay gente que no contesta y las estoy viendo. Entonces es cuando despertamos a esta nueva manera de vivir, porque es una nueva manera de vivir, de ver la vida, de entenderla. Cuando nos ponemos, como decía hoy Cacho, nos ponemos en este otro lugar donde la vida nos pudo arrojar si nosotros lo aceptábamos. Yo dije, vos vida no me vas a arrojar, me voy a lo arrojar yo sola. Y me tiré ahí al vacío y dije, Dios mío, aún Dios, la vida, quien sea, por favor, díganme algo que valga la pena, por lo que valga la pena vivir después sin un hijo. Y se abrió ante nosotros un panorama tan maravilloso, tan precioso. Estos momentos, papás, cada encuentro, las reuniones, cuando somos capaces de ayudar a un papá que entra. Gracias, papás, por seguir, por confiar en este mensaje, por seguirlo, por ofrecerse al otro ser que sufre, sea por la causa que sea. El agradecimiento, ustedes siempre nos agradecen y nosotros siempre decimos es mutuo porque va a ser eterno. Estamos felices de que Renacer haya logrado dar algunas respuestas a los padres que hasta ese momento pretendían vivir la vida como antes menos el hijo. Porque eso era lo único que se nos pedía. Sigan adelante, bueno, ya el tiempo, va a pasar el tiempo, van a tener otros hijos cuando son jóvenes, cuando no son jóvenes, bueno, esperar los nietos, y si no hay hijos, bueno, comprate un perrito. Realmente no se sabe qué hacer ni qué decir porque no estamos preparados, lo que es un error, porque pasa todos los días. Cuando estamos en este nuevo lugar del mundo, de la vida, donde nos hemos ahora colocado, en las palabras de Cacho, y es realmente eso, estamos
frente a un despertar de nuestra conciencia a dimensiones interiores de nuestro ser que no conocíamos. Y esas dimensiones son maravillosas y nos hacen ver partes de nosotros que no esperábamos que estuvieran allí. La fuerza interior, el amor, las ganas de dar, de abrazar con otro papá. Eso era algo desconocido. Y somos capaces de ver un horizonte a pesar de lo que hoy nos está pasando. Saber que esto no va a ser para siempre. Y lo que siempre decimos, y yo escucho tanto en el Facebook, yo realmente voy a aprender a vivir con el dolor de compañero y voy a saber llevarlo toda la vida. Cuando yo siento o leo eso, me iría por las líneas de cables y por el éter, así llegaría a la mamá o al papá que lo escribió y no sé qué le haría. Lo abrazaría seguramente, pero después lo retaría. Pero por Dios, no se puede vivir con el dolor de ninguna manera. Ese dolor se convierte en amor, una dulce y amorosa nostalgia. Y hay una diferencia abismal entre una dulce y amorosa nostalgia y el dolor. Entonces, si en un momento ustedes piensan que han dado un paso atrás, que han caído de nuevo porque un día están tristes, porque una canción les hizo recordar a sus hijos, no, está bien, es parte del devenir de la vida y de todo esto que estamos viviendo y descubriendo.